Buenos días, mis amados hermanos, amigos que pueden estar con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que Él nos concede, donde podemos, aún en esta circunstancia, por medio de esta vía, nosotros alabar y bendecir su nombre. Hemos contemplado el sacrificio de Cristo en la cruz, cómo su obra perfecta nos ha dado hoy vida y vida eterna. Ahora nosotros quisiéramos compartir su palabra y damos gracias al Señor por este privilegio. Quisiéramos meditar en la mañana de hoy en uno de los personajes más asombrosos y singulares de todas las Escrituras. Nada más y nada menos que el profeta Elías. Elías es quizás el más grande profeta del Antiguo Testamento, aparte de posiblemente Abraham, a quien también se le llama profeta. Algunos dicen que Elías era a quien los judíos guardaban un asiento vacío para la Pascua. Al final del Antiguo Testamento nosotros encontramos una profecía de Elías en el libro de Malaquías, cuando el profeta dice, hasta que venga Elías. Una profecía que muchos opinan fue cumplida también en Juan el Bautista. El Nuevo Testamento dice en Lucas capítulo 1, versículo 17, que la predicación de Juan el Bautista vendría en el espíritu y el poder de Elías. Cuando Jesús hace aquella incisiva pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, acerca de quién decía la gente que era Jesús, algunos de ellos respondieron que él era Elías. Y en aquella famosa escena de la transfiguración, quien aparece junto a Jesús y Moisés es nada más y nada menos que este profeta, Elías. Marcos capítulo 9, versículo 30, nosotros podemos notar esto. Lo que queremos señalar es que Elías es uno de los más importantes personajes del Antiguo Testamento y también de todas las Escrituras. Ahora bien, cuando nosotros contemplamos a aquellos héroes de la Biblia, con cierta frecuencia tendemos a colocarlo en un pedestal de inalcanzables o inimitables. No podemos nosotros imitar ese ejemplo. Es a eso a lo que se refiere Santiago en el capítulo 5, cuando hablando en el contexto de la oración, él dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y debilidades, iguales que las nuestras. Ahora bien, lo que vamos a estar considerando en la vida de este hombre era básicamente que él tenía una vida de fe, una fe obediente a Dios. Aún en medio de circunstancias adversas, él pudo confiar en Dios. Y es precisamente eso lo que yo quiero que nosotros contemplemos en esta mañana a la luz de una de las escenas más impresionantes de la vida de este profeta. Y yo les voy a invitar para que leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y leamos los versículos 8 hasta el 16. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y hasta el 16. Dice la palabra de Dios, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra leída en este momento. Gracias, porque ella es el medio que tú utilizas para ayudarnos a crecer para salvación. Pero también gracias, porque es por medio de ella que tú nos hablas y nos llevas, oh Señor, a confiar y a obedecer en ti. Padre, al meditar en esta porción, yo te pido para que nuestros corazones sean llevados a contemplar tu sabiduría y tu soberanía. Que en esta mañana nosotros seamos consolados y afirmados al ver el ejemplo de este hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nosotros tenemos por delante una maravillosa y hermosa escena que nos enseña a confiar en Dios y a obedecerle completamente. Permítanme poner en contexto todo lo que está narrando el escritor acá. La nación de Israel se había dividido en 2, el reino del norte y el reino del sur. Y en este momento estaba atravesando un gran tiempo de oscuridad espiritual. Quien gobernaba en este instante en el reino del norte era el rey Acab, uno de los 20 reyes de las tribus del norte que reinaron e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero este en particular, dice el versículo 31 del capítulo anterior, hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes de él. Este Acab tomó como esposa nada más y nada menos que a Jezabel, que era la hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y esta era una de las mujeres más perversas que nosotros encontramos en las Escrituras. Él la toma por mujer y luego sirvió a Baal, y no solo eso, adoró a Baal. Él hizo una imagen de acera en el templo que ya le había construido también en Samaria. Era un rey malo. Tanto así que dice el versículo 33 del capítulo anterior, capítulo 16, que hizo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová. Y es en este contexto donde de manera o de forma repentina Dios levanta a Elías. El capítulo 17 inicia diciendo que Elías se presenta delante de Acab y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este profeta, guiado por Dios y armado, lleno de valentía, se presenta nada más y nada menos que ante el hombre más poderoso de Israel y le dice que no iba a llover sobre la tierra, sino solo por la palabra de Dios. Una gran hambruna se desata en toda la tierra.
Y ahora Elías iba a pasar a ser el hombre más buscado en toda la tierra de Israel. Se desata la persecución y Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo que estaba en Querid, en la desembocadura del río Jordán, y que se escondiese en aquel lugar. Ahora bien, lo que nosotros podemos encontrar es el trato de Dios para con este hombre, para con su profeta, para con Elías. Y uno no puede evitar preguntarse, Elías está siendo obediente a la palabra del Señor. Él va y declara el mensaje de Dios ante aquel rey poderoso en Israel. Y uno dice, pero Señor, Él está haciendo tu voluntad. ¿Por qué empieza esta calamidad, esta persecución? Y mira, mi hermano, los planes y los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Y Dios iba a llevar a Elías a atravesar por diversos procesos que iban a fortalecer su corazón. Elías era la persona escogida por Dios para levantar al pueblo en medio de aquella oscura idolatría. Pero antes, Elías tenía que aprender algunas lecciones. Así que Dios lo lleva al arroyo de Querid, un arroyo que ni siquiera se encontraba en Israel, dicen algunos. Y él tiene un refugio seguro cerca de este arroyo y es alimentado 2 veces al día por cuervos. Él está bebiendo tranquilamente de esta corriente. Vete, escóndete. He ordenado a los cuervos que te alimenten. Eso es lo que dice el versículo 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios había prohibido a su pueblo que comiese cuervos. Había clasificado este animal entre los animales inmundos. Es más, debían tener este animal como abominación. Uno puede ver eso en Levítico capítulo 11, versículo 15, Deuteronomio capítulo 14, versículo 14. Pero con todo eso, Dios usó a este animal o a estos animales para llevar comida a sus siervos. Y es aquí en donde uno se pregunta, ¿qué diferentes son nuestros caminos con los caminos de Dios? Así que ahora Elías está aprendiendo a que Dios puede cuidar de él aún en medio de una situación bien difícil, que Dios aún a cuervos inmundos iba a utilizar, que Dios le iba a proveer en medio de aquella hambruna y sequía una fuente de agua personal. Dios le mostraría a Elías quién es él. Así que Elías observó cómo Dios estuvo supliendo día tras día sus necesidades. Ahora bien, dice el versículo 7, que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y acá nosotros podemos extraer una enseñanza incidental. El arroyo se seca por la mano de Dios. Hermanos, los arroyos que nosotros podemos atravesar en la vida pueden ser aquellas cosas que Dios usa para moverse a lo largo de su voluntad. Y así como Dios utiliza aquellos arroyos secos para enseñarle lecciones frescas a Elías, Él va a utilizar arroyos secos para enseñarnos a nosotros lecciones de fe y de obediencia. Pero en medio de esa situación, Elías iba a continuar con otra situación en la cual Dios continuaría enseñándole. Dios le está enseñando lecciones en la Universidad de Arroyo Seco,
Pero como alguien ha dicho, ahora le iba a dirigir a la Universidad de Barril Vacío y allá Dios iba a darles importantes lecciones, porque los tratos del Señor con nosotros vienen acompañados muchas veces de aflicción, y Elías es la muestra de esto. Así que, teniendo todo este preámbulo un tanto extenso, vamos a meditar en la porción que nosotros leímos al principio. Y básicamente vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a ver el extraño mandato del Señor para con el profeta. Y en segundo lugar, cuál es la respuesta del profeta ante el mandato de Dios. Luego vamos a tener algunas aplicaciones prácticas. Dicen los versículos 8 al 9 que Dios le da un mandato a Elías. Y es un mandato extraño. Dice el versículo: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: vete, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Miren, ¿qué es lo extraño de esta orden, de este mandato que Dios le da a Elías? ¿Por qué es extraño? Bueno, aquí hay una serie de cosas que nosotros necesitamos saber, considerar acerca de aquella ciudad. En primer lugar, nosotros debemos entender que Sarepta pertenecía a la tierra de Fenicia. El texto no dice que pertenecía a la ciudad de Sidón. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hace un momentito nosotros dijimos que de Sidón era ¿quién? Jezabel, la esposa de Acab. Ella era hija del rey de Sidón. Y esto es algo que a uno lo impresiona y hasta que lo choca. Es decir, Dios está tomando a Elías de su lugar seguro en el arroyo de Querit, y ahora lo está poniendo nada más y nada menos que en medio de los adoradores paganos de Baal, en medio del pueblo de Jezabel. Esa Jezabel y Acab, quienes les están persiguiendo con el fin de destruirle. Miren, algo que también llama mi atención acerca de la ciudad de Sarepta es que el nombre de Sarepta, literalmente en hebreo, puede traducirse como crisol y puede significar fundirse, derretirse. Nosotros podemos decir que un crisol es una prueba, es una tribulación. Un crisol, en el sentido literal, es un horno donde se calientan los metales a una temperatura tan y tan alta, donde su limpieza, donde se limpian sus impurezas. Así que Elías puede estar siendo refinado por medio de este proceso. Dios está llevando a Elías y poniéndolo a través del crisol. Dios está llevando a Elías lejos de las corrientes tranquilas de Querit y ahora lo está poniendo en medio del horno de fuego. Hay cosas, Elías, que tú tienes que aprender y yo te estoy dando este mandato. Ahora bien, como dije, es un mandato extraño. ¿Por qué lo está mandando a aquella ciudad? Y si esto era algo que resulta impactante, lo que viene a continuación todavía lo es más. Dios le dice: vete a la tierra de Sarepta, una tierra pagana, saturada por Baal. Pero ¿qué añade el texto? Dice que una viuda le va a alimentar. Literalmente el texto hebreo dice sostener, proveer para sus necesidades. Es el mismo texto, el mismo término que aparece en el versículo 4 cuando dice que los cuervos estaban suministrando para las necesidades de Elías. Y aquí Dios le está diciendo a Elías, por eso es que resulta extraño: vete, que una viuda te va a sostener.
una viuda pagana, servidora de lo de Baal, una de esa iba a ser la que iba a cuidar del profeta de Dios. Esto es extraño. Pero también es extraño porque en aquellos tiempos las viudas eran extremadamente desfavorecidas, así como ocurre en muchos círculos hoy en día en nuestra sociedad. Una viuda tenía muy pocos recursos en la vida. Así que aquí nosotros tenemos a una viuda fenicia que vive en medio de la adoración a Baal, una sirviente del padre de Jezabel, siendo la que va a proveer para las necesidades del profeta Elías. Hermanos, esto para mí es impresionante. Dios es sabio y Él es soberano. Y Él ha de emplear cualquier medio que Él desea para el cuidado de los suyos. Y eso es lo que está pasando nuevamente con Elías. Estos versículos nos hablan de la sabiduría, la soberanía de Dios y cómo Él cuida de su pueblo. Utilizó cuervos para alimentar a Elías, para sostener a este profeta. Y ahora Él va a utilizar a una mujer pagana, una viuda indigente para alimentarlo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Miren, y es importante que nosotros meditemos en esta verdad. Nosotros podemos pasar por el crisol de la vida, pero podemos confiar en que nuestro Dios es sabio y que Él puede utilizar numerosos medios para ayudarnos a atravesar el crisol, a soportarlo con fuego y para permitir que Él cumpla sus propósitos en nosotros. Yo estaba leyendo acerca de la conversión del gran predicador Charles Spurgeon, y uno pudiese imaginar que un magnífico predicador hubiese sido salvo por medio de la predicación magnífica, pero este no es el caso en absoluto. Narra su biografía, el biógrafo, que en un periodo de gran desesperación en la vida de este hombre, cuando Dios lo estaba encaminando justo a través del crisol, Spurgeon tenía previsto ir a escuchar a su padre a predicar un sermón domingo por la mañana. Pero esa mañana el tiempo era tan malo que se fue a una pequeña iglesia metodista. Solo un puñado de personas que estaban allí esa mañana pudieron escuchar. Incluso el ministro no pudo presentarse porque hubo una gran tormenta de nieve. Uno de los hombres se puso en pie para dar una palabra de los que estaban allá. Y Spurgeon dice que era o bien un zapatero o un sastre o un hojaletero. Es decir, un hombre muy ignorante que tenía un dialecto del país muy tosco, dice el biógrafo. Y en Isaías 45:22 leyó y dijo: mirad a mí y sed salvos. Perdón. Este hombre común, despeinado, dice el biógrafo, volvió a Spurgeon y le dijo: joven, mira a Cristo. Mira, mira, mira. No tienes nada que hacer sino solo mirar y vivir. Y Spurgeon dijo que a partir de ese momento él vio el camino de la salvación. ¿Ven cómo Dios obra de maneras que uno muchas veces no logra entender? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y allí está Dios dando un mandato, una orden a Elías que puede parecer un poco extraña. Ve a aquella ciudad que una mujer viuda te va a sostener. Pero en segundo lugar, podemos nosotros ver la respuesta del profeta. ¿Cómo responde Elías ante este llamado, ante este mandato de Dios? Versículos 10 y 11. Entonces Elías se levantó y fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cuál es la respuesta del profeta para el mandato de Dios? ¿Saben algo que yo puedo ver? Yo no veo a Elías acá dudando, no lo veo vacilando, no lo veo cuestionando. Nosotros no vemos a Elías quejándose de Dios porque lo había enviado a la tierra de Jezabel. No lo vemos quejándose de ser alimentado por una viuda en una tierra seca, en una tierra de hambruna. No. En medio del crisol, en medio de la prueba, Elías confía en su Señor, y al confiar en su Señor, entonces obedece su palabra. Dice el texto que Elías se levantó y fue a Sarepta. Las circunstancias no son lo que importa. Lo extremo de la gran sequía no era lo que importaba. Lo que importaba era ser obediente a la palabra de Dios, y eso hace el profeta. Así que al obedecer llega a Sarepta y se presenta a la puerta de aquella ciudad y ve a una viuda. Y dicen algunos que probablemente esa viuda estaba vestida con un atuendo de luto. Era lo normal para una persona viuda, una mujer viuda. Y ella está fuera de la ciudad para recoger leña. Ahora, yo quisiera que nosotros podamos hacer un esfuerzo de imaginación. Hermanos, esta mujer al parecer no tiene un familiar que le ayude a hacer un trabajo como este, un trabajo de baja categoría. No tenía sirvientes, no tenía a alguien en la familia. Ella anda vestida con ropas de luto, recogiendo esos palitos, esa leña por sí misma. Y lo que yo puedo preguntar, ¿ustedes creen que esta persona sería un buen candidato para sustentar, para sostener, para alimentar al profeta? Noten que ella está en la puerta de la ciudad. Nosotros también sabemos por la historia que era costumbre de los ancianos de la ciudad sentarse a la puerta de la misma. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué no hablar con uno de ellos para ver si podía proveer alimento? Era aquí donde se llevaba, en este lugar, las transacciones económicas. Ahí funcionaba el comercio, a las puertas de la ciudad. ¿Por qué quizás no hablar con uno de esos comerciantes ricos para que le alimentara? Ellos son los que tienen medio, los que tienen el sustento. ¿Por qué una viuda pobre que está recogiendo leña? ¿Saben por qué? Porque así son los caminos de Dios y no los del hombre. Y Elías, obediente al mandato de Dios, no duda, no se detiene, continúa. Dios le había dicho a él que esta mujer podría satisfacer las necesidades de él. Así que él no pregunta, él obedece. Si usted analiza, cuando Elías se dirige a aquella mujer, pudiese ser como algo un tanto cruel. Pero Elías, tú no estás contemplando la situación de esa pobre mujer. Nosotros acá, en buen cibaeño, diríamos, pero qué abusador. Oye, una mujer que está en escasez y viene él a pedirle a ella que le dé. Dice el versículo 12 que ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Noten que la mujer hace un juramento en nombre del Señor, el Dios de Israel,
Mira lo que dice: vive Jehová tu Dios, le dice Elías. Ella reconoce que Elías era hebreo y está reconociendo que ella no lo era. Ella no es creyente, pero Elías, Jehová tu Dios, no el mío. Elías está en la tierra de Jezabel, ella está en tierra de Sarepta. Ahora yo quiero que también usted note dos similitudes. Elías está atravesando un crisol, pero también esta mujer viuda está atravesando un tiempo de gran aflicción. Ella dice: yo no tengo a quién acudir, yo no tengo nada, todo lo que yo tengo es un puñado de arena y un poquito de aceite, y yo estoy recogiendo acá un poquito de leña para preparar un fuego, quizás para mi última comida, para comerla mi hijo y yo, y luego ver lo que pasa. Nos vamos a morir, estamos casi llegando al final. La vida de esta mujer estaba en la cuerda floja y ella no tiene lugar para girar. Y es allá en donde va Elías, en su situación ante una mujer que también estaba atravesando una situación de desesperación y de impotencia, tanto así que estaba a punto de renunciar a la vida. Una absoluta falta de esperanza y un amargo desaliento dominaban el corazón de esta mujer. Ella estaba en medio de un gran sufrimiento, en medio del crisol de la vida. Y es así como nosotros leemos en el verso 13, que quizás viene a ser el kit de esta historia, cómo Elías ha de responder a esta mujer que está abatida. Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello, de lo que tienes, una pequeña torta cocida debajo de la mesa y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Y esta mujer que está en el pantano de la desconfianza, que está en una situación desesperada al final de su vida, Elías le está diciendo: mujer, no temas, no tengas miedo. A pesar de lo difícil, a pesar de los grandes obstáculos que estés viendo, confía en lo que te estoy diciendo y obedece. Precisamente eso es lo que está haciendo Elías, confiando en su Dios y obedeciendo. Y él le está diciendo a esta mujer: confía y obedece. Ella tiene que ser obediente a la palabra de Dios dada por medio del profeta. Y esa es una situación paralela a la de Elías. Ambos están en el horno de fuego, pero ambos tienen que confiar y obedecer. Así que, ¿cómo se espera que responda la mujer? Sin temor, con confianza y, en segundo lugar, con obediencia a la palabra de Dios. Y es así como nosotros leemos en los versículos 14 al 16. ¿Por qué tú vas a confiar? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el fin en que Jehová haga llover, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es aquí en donde nosotros tenemos el final del relato. Amados hermanos, el tiempo se nos ha ido. Nosotros vemos cómo Dios recurre a una intervención milagrosa para proveer a Elías y para proporcionar a aquella mujer. De hecho, Dios provee por medio de aquella mujer milagrosamente para Elías. Se multiplica la harina,
se multiplica el aceite por los frascos que estaban vacíos, que no iban a durar muchos días. Dice que durante todo el tiempo de la sequía iba a suplir. Era una gran provisión para el profeta por medio de la provisión a aquella mujer. Y era una respuesta de Dios ante el crisol, la prueba, la desesperación de ambos. Y es cuando uno contempla, cuando uno mira este cuadro, que uno dice: wow, Dios, tú tienes tus métodos, tus maneras de obrar, tu forma de suplir. Y es acá en donde yo quiero que nosotros podamos tener algunas palabras de aplicación. Hermanos, Elías iba a ser utilizado por Dios. Iba a hacer grandes milagros, pero Dios, en primer lugar, estaba tratando con el corazón de Elías. Lo estaba llevando a confiar, y Elías confió y obedeció. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer en medio del crisol y las situaciones de nuestras vidas. Yo no sé cómo puede encontrarse tu corazón en esta mañana. Yo no sé el crisol que podamos estar atravesando, la gran escasez que hay en tu vida. Pero mi hermano, yo sí sé que mi Dios, tu Dios, es un Dios sabio, que es un Dios todopoderoso, y que Él va a encontrar maneras impensables, inimaginables para suplir tus necesidades. Dios ha de obrar de la manera menos pensada quizás, para Él mostrar cuánto Él cuida de ti, cuánto Él cuida de mí. Nosotros estamos en este cuarto mes de pandemia y nosotros vemos cómo hay una gran escasez a nivel mundial. De manera personal, yo puedo decir que Dios ha suplido cada día, cada necesidad nuestra como familia. Y hermano, yo en esta mañana alabo al Señor, porque así como Elías, de maneras impensables, miren, Dios ha suplido. Y si somos honestos, si tú eres honesto, también tú puedes contar tu testimonio de cómo Dios ha suplido en medio de esta escasez. Sí, algunos economistas, algunos que conocen más la situación económica a nivel mundial, a nivel nacional, pronostican grandes problemas para la economía. Y ciertamente estamos en problemas económicos a nivel mundial. Pero nuestro Dios tiene control de la vida de cada uno de sus hijos. Y nosotros podemos confiar en su soberanía, en su omnisciencia, en su poder y en su bondad para con nosotros. Nosotros vemos la vida de Elías, pero alguien más grande que Elías ya vino. Y aquel que multiplicó el vino en la boda de Caná, aquel que calmó la tormenta en el mar de Galilea, aquel que levantó incluso a Lázaro de los muertos, Él ha venido y ahora Él ha decidido darte una relación perfecta con Dios. Él decidió llevar nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras iniquidades. Él las clavó todas en la cruz. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo le daré descansar, le daré descansar. Mis hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer es confiar y obedecer. Quizás hay algún amigo que puede estar sintonizándonos por medio de esta vía. Mi amigo, nosotros podemos ver esta breve escena en la vida de Elías. Pero yo quiero decirte que alguien mayor que Elías ya vino. Aquel que multiplicó el vino en las bodas de Caná. Aquel que con su voz potente ordenó al mar quietud y el mar de Galilea como un perrito faldero obedeció.
aquel que levantó a Lázaro de entre los muertos, aquel que es mayor que Elías, ese vino. ¿Y saben por qué Él vino? Él vino porque hay el peor de los crisoles que nosotros podemos atravesar a causa del pecado. Dice el profeta Isaías que Él, que habría de venir, Isaías lo profetizó, llevaría las enfermedades, debilidades e iniquidades. Y Él, que es mayor que Elías, vino y murió en la cruz. Y en la cruz entonces llevó todos nuestros dolores, llevó todos nuestros pecados. Y en esta mañana Él te dice: ven a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. En esta mañana nosotros podemos decirte: ven y mira a ese Dios todopoderoso. No tiene nada más que hacer sino que venir y mirar. Así como el mensaje para cada uno de los creyentes es confiar y obedecer, así el mensaje para ti en esta mañana es: ven y confía en el amor de Cristo y obedece a su llamado. Hoy puedes tener vida eterna. Debemos responder con obediencia. Oh, que Dios en esta mañana pueda perfeccionar, pueda consolar, pueda afirmar nuestros corazones al ver el ejemplo de este profeta, pero que también el Señor pueda traer a salvación a muchos que están perdidos en el crisol del pecado. Oh, que el Señor nos ayude a confiar y a obedecer.